Bautista Ebenezer les dan la más cordial bienvenida. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de los ingredientes que como hijos de Dios, como cristianos, debemos de tener. Y hemos hablado de la fe, fue el primer ingrediente, el segundo fue la oración, el tercero fue el gozo. La semana pasada empezamos con el perdón. Y el perdón tiene mucho, hermanos, pero muchísimo de dónde escoger. Muchísimo que tiene de dónde escoger. En Mateo 18, hermanos, nuestro texto principal que vamos a estar usando por el cuarto ingrediente. Mateo 18, 21 y 22, dice la palabra del Señor así. Si lo tenemos, hermanos, en Mateo 28, 21, 22, lo tenemos. Mateo 21, 22, ese es nuestro texto que vamos a estar utilizando por los próximos Mateo 28, 18. Mateo 18, 21 y 22. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué es perdonar, hermanos? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez qué es perdonar? ¿O nunca se han dado a la tarea de preguntarse qué es perdonar? Perdonar, hermanos, es un privilegio. Perdonar es borrón y cuenta nueva. Efesios 4:32, hermanos. En Efesios 4:32 dice la palabra del Señor así. Efesios 4:32. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo escribió, hermanos, antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo es que nos perdonó Dios a nosotros? ¿Cómo es que Dios perdonó a un ser pecador, a una persona que venía cometiendo errores, a un ser humano que venía ofendiendo el nombre de nuestro Señor? Porque nosotros a menudo, hermano, que estamos caminando, nosotros antes y aún cuando ya conocimos de Dios, aún cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, aún cuando decimos que somos cristianos, aún cuando decimos que somos hijos de Dios, diariamente estamos ofendiendo a nuestro Señor. Entonces nosotros debemos de ir y pedirle perdón a nuestro Señor. Antes de conocer a nuestro Señor, si lo seguimos ofendiendo, aún ya en sus caminos, imagínense cuando no estábamos en los caminos de nuestro Señor. Lo ofendíamos a diario. Pero el Señor nos perdonó a nosotros. Él borró completamente el libro donde estaban nuestros pecados y ya no nos acusa por ellos. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, inmediatamente dice la palabra del Señor que Él ató todos nuestros pecados y los arrojó al fondo del mar, y que jamás se acuerda de ellos, ¿cierto? Que jamás se acuerda de ellos.
Entonces, ¿por qué nosotros, si somos hijos de Dios y nosotros verdaderamente estamos en los caminos de nuestro Señor, por qué nosotros no podemos perdonar como Cristo nos ha perdonado a nosotros? ¿Por qué si nosotros nos decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que estamos reflejando a Cristo, no podemos nosotros soportarnos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, si decimos que somos cristianos, perdonar a nuestros amigos? Más bien la palabra del Señor nos dice, perdonar a nuestros enemigos. Ama a tu enemigo. Si alguien te hace mal, ámalo. Hermanos, dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo nosotros. Nosotros debemos de aprender, hermanos, lo que dice nuestro Señor. Así como Cristo ha perdonado todos nuestros pecados, hermanos, el ejemplo perfecto del perdón es nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando Él estaba en la cruz, aun cuando Él estaba allí, cuando estaban los dos ladrones al lado, le dice uno al otro, dice, Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. Y Él mismo le dice, desde hoy mismo te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y el otro atacando al Señor, pero el Señor es el ejemplo perfecto del perdón, sin más reproche, hermanos, sin más reproche. El Señor, cuando nos perdona, hermanos, jamás nos está sacando. ¿Te acuerdas que ya te perdoné la semana pasada tanto? ¿Te acuerdas que te perdoné hace días tanto? Hay una escritura, hermanos, que si usted me dice, pastor, entonces el versículo que leímos, que Pedro le está diciendo al Señor, 70 veces 7, si lo multiplicamos, son 490 veces. Entonces ya cuando peque 491 veces, ya no lo vamos a perdonar, porque la palabra del Señor nomás dice 490 veces. Pero si vamos a Lucas, a una escritura que está en Lucas, allí el Señor nos la pone poquito más difícil, hermanos. Nos dice, si 7 veces, 70 veces viene tu hermano y te ofende, y viene y se arrepiente y te pide perdón, perdónalo. Y si diario lo está haciendo, perdónalo. Yo soy el ejemplo perfecto del perdón, porque jamás te voy a reprochar absolutamente nada. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo perfecto. Nosotros somos cristianos y representamos a Cristo. Por lo tanto, perdonar sin reprochar a nadie, hermanos. Perdona sin reproche, porque Cristo jamás nos está reprochando absolutamente nada a ninguno de nosotros. Amén. Jamás he visto yo que Cristo nos eche algo en cara de lo que nos perdonó. Dice, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que les comenté hace un momento, que el Señor mismo dice que todos los pecados Él los ata a una piedra del molino y los arroja al fondo del mar. Todos nuestros pecados. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo con nuestro prójimo? No solamente con nuestro amigo, con nuestro enemigo, con todo nuestro prójimo, con todo el mundo que nos ofende. Nosotros, dice la palabra del Señor por ahí en Colosenses, soportados. Colosenses 3, le estoy dando el versículo y no los he llevado a la cita bíblica. En Colosenses 3, hermanos. Colosenses 3, para estar sintonizados en el mismo canal, dice Colosenses 3, 13, porque estoy dando la cita, pero ustedes no la tienen. Soportaos unos a otros
y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportando y perdonando, hermanos, son dos asuntos distintos. Soportando quiere decir, hermano, cesando de todos los actos y pensamientos de venganza que nacen en cada uno de nosotros. Dice en otras palabras, no tomes asuntos en tus propias manos, en vez soporta el dolor, rinde el asunto y déjalo en manos de nuestro Señor. Nosotros debemos de aprender, hermanos, perfectamente cómo es que debemos de perdonar y cómo es que debemos de seguir soportando a aquella persona que nos ofendió, porque es muy fácil, hermanos, cuando una persona nos ofende y se aleja y vamos nosotros y le pedimos perdón, o aquella persona viene y nos pide perdón y se aleja y ya jamás la volvemos a ver. Es fácil decir, ok, la perdoné, pero lo difícil es cuando nosotros seguimos soportando a aquella persona, cuando seguimos teniendo una comunión con aquella persona, cuando seguimos viviendo con aquella persona. El otro día yo les decía, el miércoles pasado, si no me equivoco, yo les decía, hermanos, es difícil encontrar, o es difícil que nuestro cónyuge perdone una infidelidad. Es bien difícil que la perdone, pero no es imposible. Cuando una persona verdaderamente perdona, cuando una persona verdaderamente nace de su corazón y Cristo le ayuda y tiene la ayuda de Dios, Él perdona de todo corazón y jamás se acuerda, porque sigue soportando y perdonando a esa persona que le faltó, a esa persona que le humilló, a esa persona que le faltó el respeto. El Señor nos ha enseñado, porque Él es el mejor ejemplo para nosotros perdonar. Pero soportando no es un concepto solo nuevo en el Nuevo Testamento, hermanos. Proverbios nos dice por ahí en Proverbios, no digas, gracias, no digas, haré con él como hizo conmigo. Pagaré a ese hombre según se merece su obra. Nosotros recibimos ejemplo poderoso, hermanos. Y esta advertencia es en la vida de David. En 1 Samuel 25 encontramos, hermanos, no vamos a ir a la cita. En 1 Samuel 25, y ya lo estudiamos en historia, encontramos a David en una rabia vengativa hacia un hombre malvado llamado Nabal. No sé si se acuerdan de los que estuvieron estudiando la historia. David y sus hombres habían protegido las ovejas de Nabal por varios meses. Y durante ese tiempo no se llevaron ni una sola oveja. Ahora bien, David estaba huyendo de Saúl con sus hombres y sus familias amontonados en una cueva, hambrientos. Así que David mandó a sus familiares y algunos hombres, hermanos, a preguntarle a Nabal que si podían recibir alguna de sus ovejas para poder comer. No sé si se acuerdan de esa historia, pero Nabal se rió. Nabal en vez de estar agradecido le contesta diciendo, ¿y quién es ese David? Hermanos, David se llenó de rabia. David se enfureció, que se levantó y él agarró a 200 hombres y ya iba a matar a Nabal, porque él estaba molesto, él estaba enojado. Pero la esposa de Nabal, hermanos, que es Abigail, se enteró y rápidamente intervino. Y hay unas palabras en las cuales yo quiero ir a esas palabras, donde Abigail sale al encuentro de David con una mula y con comida y le dice estas palabras. Escuche bien estas palabras, hermanos. No busques venganza por tu propia mano. David, deja que el Señor pelee tu batalla. Él se encargará de tus enemigos. Soporta ahora y continuarás envuelto en el abrigo de la vida de tu Señor. Estás destinado a ser rey de Israel, pero si tratas de vengarte, vivirás
para lamentarlo. David sabía, hermanos, que este consejo era del Señor. Muchas de las veces nosotros no entendemos cómo el Señor usa ciertas personas y nos habla a través de aquellas personas para que nosotros actuemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero muchas de las veces nosotros no queremos escuchar a esas personas y tomamos nosotros venganza porque estamos enfurecidos con lo que aquella persona dijo, con lo que aquella persona me hizo, con lo que aquella persona a nosotros nos ofendió, porque nosotros no hemos sabido a vivir, a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y perdonar como Cristo nos perdonó, y perdonar verdaderamente como Cristo nos muestra a través de su palabra. Que sigamos el ejemplo de Cristo. Por allá en Pedro 2:21 nos lo dice. Ejemplo tenemos, para eso Cristo dejó, para que sigamos sus pisadas. Hermanos, nosotros debemos de aprender a perdonar y a soportar, pero perdonar de corazón a los que nos rodean, perdonar verdaderamente de lo más profundo de nuestro corazón, porque ese es el poder del perdón. Avergüenza, escúchelo bien, el poder del perdón avergüenza a los enemigos odiosos, porque el corazón humano no puede entender la respuesta pura y amorosa que hay en el poder del perdón. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros, hermanos. El poder del perdón avergüenza a tus enemigos odiosos. Si usted tiene algo en contra de alguien, vaya y pídale perdón. Demuéstrele que Cristo vive en usted, y vaya y dígale: perdóname, si yo te he ofendido, perdóname, y si tú me has ofendido, te perdono, porque tanto las dos partes están sufriendo, tanto como el que no perdona como el que no quiere dar el perdón. Pastor, usted me podrá decir: pastor, esa persona fue la que me lastimó y usted es a la que me dice que vaya y le presente a Cristo. Hermano, si usted va y le dice a aquella persona que lo lastimó, a aquella persona que lo ofendió, va y usted le pide perdón, o va y le dice: ¿sabes qué? Te perdono por lo que tú me hiciste. Tú mismo le estás presentando a Cristo. Tú mismo le estás reflejando que Cristo vive en ti. Tú mismo le estás diciendo: ¿sabes qué? Como Cristo a mí me ha perdonado, así yo te perdono. Como Cristo a mí me perdonó y jamás se acordó de mis pecados, así yo también vengo y te pido perdón delante de Dios, porque ahora yo vivo en Cristo, porque ahora tengo a Cristo en mi corazón, porque ahora soy nueva criatura, y por eso es que vengo y te pido perdón, porque quiero reflejar y servir a Cristo, el que vive en mi corazón. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que nos demanda la palabra de nuestro Señor, que vayamos y le pidamos perdón. Es fácil. Yo les decía, la misma palabra del Señor nos dice la semana pasada, le decía: ¿qué recompensa tiene perdonar a mi esposa si mi esposa diario está conmigo? Si yo no ofendo a mi esposa, si lo único que trato de hacer es estar bien con mi esposa, o lo mismo ella viceversa para mí. ¿De qué recompensa tiene que ella me perdone por alguna falta que yo cometí, por algo que no hice bien? ¿De qué recompensa? Ella me ama, ella me perdona, yo la amo, yo la perdono. Perdona a tus enemigos, perdona a aquellos que verdaderamente te hicieron daño. Esos son a los que nosotros debemos de ir y pedirle perdón. Es a los que debemos de ir y decir: ¿sabes qué? Te perdono por la circunstancia en la que haya sido, que él ofendió o que te ofendió. Vaya y pídale perdón o perdónelo. Es lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. Es lo que el Señor demanda y requiere de cada uno de nosotros. Además de soportar, debemos de perdonar de todo corazón. Ahora llegamos a perdonar, que abarca otros mandamientos.
Cuando nosotros perdonamos verdaderamente desde lo más profundo de nuestro corazón, cuando nosotros verdaderamente perdonamos a nuestros enemigos, hermano, empezamos a poner en obra algunos de los mandamientos. Y el primer mandamiento que ponemos en obra es amar a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo como a nosotros mismos. El segundo, orar por ellos. Pero yo os digo, Mateo 5:44, pero yo os digo, dice la palabra del Señor. Mateo 5:44. Pero yo, lo tenemos. Amén. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Un viejo predicador sabio, hermanos, dijo esto. Y siempre esas palabras van a estar en mi mente. Si puedes orar por tus enemigos, escúchelo bien. Si puedes orar por tus enemigos, puedes hacer todo lo demás. Pastor, ¿cómo me está diciendo que si yo puedo orar por mis enemigos, yo puedo hacer todo lo demás? Si usted verdaderamente, hermano, le sale orar por X persona, el otro día, hace exactamente 2 años atrás, hermanos, yo estaba aquí ya en Denver. Una persona a mí me hizo mucho daño, muchísimo daño. Y esa persona yo sabía que días, horas faltaban para que me volviera a pedir un favor. Yo sabía y yo lo traje aquí a la iglesia y dije, hermanos, oren por mí, porque aún me arde la sangre cuando escucho el nombre de Él. Oren por mí, porque aún no he aprendido a perdonarlo. Y esas palabras se me vinieron a la mente. Si puedes orar por tu enemigo, puedes hacer todo lo demás. Y me puse a orar por él. El día que lo miré, hermanos, pasaron 2, 3 días después de eso. Cuando lo miré, lo primero que hice fue darle un abrazo. Porque si nosotros podemos orar por nuestros enemigos, podemos hacer absolutamente todo lo demás. He encontrado que esta es la verdad en mi propia vida. Al orar por aquellos que me han herido, Cristo empieza a quitar mi dolor, mi deseo de defenderme y mi deseo carnal de vengarme. Y mientras Él hace esto, soy impulsado a preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga para reparar esta relación? A veces su instrucción, hermanos, es hacer que el Señor mismo nos manda a hacer, que nosotros vayamos directamente y cara a cara nos presentemos delante de aquella persona. Hoy es bien fácil, hermano. ¿Cuántos de nosotros no han pedido perdón por teléfono? Es bien fácil ahora pedir perdón. Si alguien te ofendió, le mando, es más, ya ni por teléfono, le mando un texto, le mando un email, le mando esto, y ya le pidiste perdón, y se miran el domingo y ya se miran como si nada. Ah, ya me perdonó, ok, te perdono. Hermanos, cuando nosotros vamos cara a cara y le pedimos perdón a cierta persona que nos ofendió, hermanos, eso instruye nuestra alma, eso se empalpa de paz. Cuando nosotros que estamos esperando, hermanos, para poder ir y reflejar a Cristo, nosotros que estamos esperando, hermanos, que Cristo nos lleve a su presencia y se vaya con ese rencor, con esa amargura que tiene en su corazón. Pastor, yo no perdono y no tengo ninguna amargura. El otro día compartía con un hermano y me dijo, pastor, yo no he perdonado a fulano de tal.
Y me daba el nombre santo y seña de esa persona. Dice, y no creo que me esté amargando yo mi vida. Y yo le dije, sí lo estás, hermano. Sí lo estás. Porque solamente hablas de X persona y se te ve en el rostro. Si solamente cuando hablan de esa persona, es más, cuando piden oración por esa persona, tu rostro refleja otra cosa. No me digas que no tienes amargura. No me digas que tu corazón no está dolido. Pero si nosotros, hermanos, perdonamos, en verdad, nosotros hacemos una cosa que experimentamos dentro de nuestra alma, que sentimos una paz que jamás, pero jamás vamos a volver a experimentar cuando realmente perdonamos nosotros de corazón. Cuando nosotros no perdonamos de corazón, hermanos, no podemos orar por esa persona, porque en tu corazón no hay nada, hay más rencor, hay más amargura a aquella persona, y eso mismo te está consumiendo, porque te está por dentro de ti mismo, te está consumiendo una amargura, porque no puedes perdonar y no puedes pedir perdón a aquella persona que te ofendió, o a aquella persona que tú le faltaste, a aquella persona que tú ofendiste. Es de la misma manera. Yo no quiero hablarte, hermanos, a través del cuarto ingrediente. Yo no quiero hablarte de una solución mágica. Yo quisiera decirte que es una solución mágica, pero en verdad no existe. Por eso es que no quiero hablarte de una solución mágica o una solución maravillosa o fantasiosa en la cual, como por arte de magia, ya no sentirás dolor, no sentirás ni sufrimiento, sino que yo, a través de este cuarto ingrediente, hermano, vengo a hablarte de los caminos que se presentan delante de aquel que has sufrido. Estos caminos es el sufrimiento por no perdonar, o el sufrimiento de perdonar. Aquí en Mateo 18, hermanos, se nos muestran ambos caminos. Y yo quiero ir a Mateo 18. ¿Cuáles caminos se nos presentan? Mateo 18, 23. ¿Lo tenemos? Amén. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Perdón, hermanos, me fui en el 19. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer... 18:23, ¿lo tenemos? Amén. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado la suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagare la deuda. Hermanos, aquí vemos nosotros ambos caminos. El Señor que perdonó 10,000 talentos, y a un siervo que tomó la decisión de no perdonar 100 denarios. Como podrás ver, ninguno de los dos caminos es un camino fácil ni agradable a la carne, pues ambos caminos llevan envuelto el sufrimiento. La decisión es de cada uno de nosotros, hermanos. No perdonas, o pides perdón, o vives
con tu dolor. Claro que Jesús dijo que el trabajo de perdonar no sería cosa fácil. Cuando ordenó, ama a tus enemigos, la palabra griega, hermanos, amar no significa afecto, sino entendimiento moral. Simplemente perdonando a alguien no es un asunto de resolver a un afecto humano, sino hacer una decisión moral para quitar el odio que existe en nuestros corazones. Imagínense el profundo dolor de un joven que escribió el relato de su vida cuando aplicó a nuestra escuela bíblica. Sus padres se divorciaron cuando él era muy joven y su madre tomó la custodia suya y su hermano, entonces, cuya tenía 4 años de edad. Su madre empacó 2 maletas pequeñas, las puso fuera de la puerta de su casa y le dijo a los niños: nunca, pero jamás regresen. Los hermanos se fueron dejados sentados en la acera. Este niño odiaba a su madre porque ella no quería. Soportó años de resentimiento sin poder perdonarla. Entonces, a la edad de 13 años, fue a un campamento a la iglesia donde le entregó su vida a Cristo. Dios le habló. Escúchelo bien. Dios le habló, entonces Dios le habló diciendo: si perdonas a tu madre y empiezas a orar por ella, la cambiaré. Él empezó a orar y el Señor lentamente cambió su corazón hacia su madre. Empezó a amarla y en 6 meses su madre se entregó a Cristo. Muchas de las veces nosotros, hermanos, no vemos cómo es que podemos orar por cierta persona. Una vez, un relato que yo escribí, que yo leí de una persona, de una predicadora muy famosa, escribe muchos libros. Mi esposa tiene varios libros de esta señora, no recuerdo el nombre ahorita, pero esta señora dice que ella vivió por años viviendo con una amargura dentro de su corazón, porque ella no soportaba y no perdonaba a su padre que la había violado cientos de veces. Muchas veces su padre la violó. Su mismo padre violó a esta mujer. Y dice, y ella tiene muchos libros, y ella dice: yo no podía, pero jamás podía perdonar a mi padre por lo que me hizo. Hasta que aprendí a orar por mi padre, empecé a sentir la paz, y fue cuando Dios me dio las fuerzas de poder ir a decirle ya a mi padre, viejo moribundo, en un asilo, dice, sin poder caminar, sin poder hablar. Él fue y yo le dije: ¿sabes qué, padre? Te perdono, dice. Pero eso no fue todo lo que le dije a mi padre, sino que lo saqué de ese asilo y lo llevé a vivir conmigo. Aquel que había abusado de mí, aquel que me había hecho sufrir, vivía con él soportándolo, porque es lo que nos manda la palabra de nuestro Señor. Perdónalo, pero también sopórtalo. La decisión es de cada uno de nosotros, hermanos. Si nosotros queremos vivir una vida agradable a nuestro Señor, si nosotros verdaderamente queremos vivir una vida que el Señor se plazca y que el Señor nos pueda bendecir a cada uno de nosotros, debemos de aprender a perdonar, a orar por esa persona y sobre todo soportarlo, como dice la palabra de nuestro Señor. ¿Usted quiere vivir una vida feliz? ¿Usted quiere vivir una vida de bendiciones? Empiece a perdonar a su enemigo. Empiece a disfrutar las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros no perdonamos, hermanos, usted va a pensar que no pasa nada. Claro que está pasando algo, porque usted se está perdiendo las bendiciones de nuestro Señor, porque nosotros nos estamos mismos robando la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque nosotros no nos presentamos limpios de corazón ante nuestro Señor, porque nosotros no vinimos con ese corazón dispuesto delante de nuestro Señor, por la amargura que hay dentro de nosotros y que no podemos perdonar a aquella persona que nos ofendió, a aquella persona que nos hizo daño. La decisión es personal y es para cada uno de nosotros.
Aprendes a perdonar o vas y pides perdón a tu enemigo, a aquel que te ofendió, a aquel que te hizo daño, para poder recibir las bendiciones de nuestro Señor. Señor Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Padre Santo, porque no hemos aprendido, Señor, a perdonar verdaderamente. Perdonamos, Señor, a los que amamos, pero ¿qué recompensa tiene? Señor, no hemos perdonado a aquella persona que habló mal de nosotros, a aquella persona que nos lastimó, a aquella persona, Señor, que nos hizo daño, a aquella persona que trató de quebrar nuestro matrimonio, a aquella persona que quería que tropezáramos, Señor, a aquella persona, Señor, que inventó cosas, Padre Santo, para poder tumbarnos, Padre. Pero más sin embargo, Señor, hemos estado escuchando de tu palabra, Señor, que debemos de perdonar. Y sobre todo, Señor, debemos de soportarlo. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos vas a dar las fuerzas para continuar hacia adelante, Señor. Y que podamos perdonar, Padre Santo, a aquel que nos hizo daño, Señor. Tú nos has perdonado una infinidad de veces, Señor. Tú nos has perdonado, Padre Santo, muchísimas, pero muchísimas veces, Señor. Y no queremos, Padre Santo, nosotros irnos, Señor, sin poder también decirte a ti, perdónanos, Padre. Te pedimos perdón, Señor, no solamente por salvación. Ya nos salvaste, Señor, cuando te aceptamos. Pero te pedimos perdón, Señor, para tener esa reconciliación, Padre, para seguir teniendo esa comunión contigo, Padre, y que seas tú, Señor, el que nos siga bendiciendo, Padre. Señor, primeramente te pedimos perdón a ti, Señor, y danos las fuerzas, Padre Santo, para poder perdonar, Señor, a aquel que nos ofendió, o poder ir y pedirle perdón, Señor, a aquella persona que nosotros hemos ofendido, Padre, porque hemos ofendido, Señor, y nosotros decimos que somos cristianos, nosotros decimos que somos hijos de Dios, y no podemos ir a perdonar a aquella persona que nos ha ofendido, Señor. Señor, danos las fuerzas para poder seguir, Señor, en este estudio, Padre. Y que seas tú el que nos revele, Señor. Que seas tú, Señor, el que limpie nuestra alma y que nos dé esa paz, Padre Santo. Que podamos experimentar, Señor, esa paz que solamente proviene cuando perdonamos o vamos y pedimos perdón, Señor. Señor, te pido por tu iglesia, Padre, que seas tú, Señor, el que la siga, Padre, guiando, el que la siga dirigiendo, Señor. Te pido, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, Señor, que nos lleves con bien y que nos des un dulce descanso, Señor. Y en tus manos estamos, Padre, porque todo lo hemos orado en ese nombre que tiene poder, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.